Seguimos en la quinta pata de la noticia. Lo vimos a Macri muy serio esta semana en la ONU, pero también vemos paseos en bici, el besito con Juliana, Snapchat. ¿Cómo comunica el presidente de la Nación? Ya nos acompaña José María Rodríguez Sarachaga, gracias por venir, que es director de Oratoria Consulting. Gracias. ¿Es el hombre que le cambió la oratoria al presidente? Dicen eso, es como exagerado. 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 Lo vamos a hablar. Y también Mario Riorda, que es politólogo y experto en comunicación política. Vimos dos facetas de Macri esta semana, ¿no? La seriedad, ¿no? Mostrándole al mundo, debutando ante el mundo, y después la otra parte. ¿Cómo comunica Macri? Mirá, lo que hizo bien Macri es asumir su rol. O sea, comunicó de manera eficiente, correcta, hizo un juego un poquito de claroscuros con el discurso último de Cristina, en lugar de decir que ISIS era una invención de Hollywood, agarró y hizo un discurso modesto, tranquilo, sencillo, sin altisonancias, y más entendiendo la situación del país dentro de lo que era esa asamblea. Era la asamblea con el último discurso de Obama y era la primera asamblea con el discurso del presidente de Brasil después del impeachment. O sea, no era el lugar para ganar protagonismo. No era. O el momento, por lo menos. No era. Bueno, creo que es relativo decir bien o mal. No creo que pueda ser tan binario, porque la comunicación no es solo la oratoria que él puede haber tenido en el propio recinto de la ONU, sino que en general la comunicación es un aspecto integral, donde hasta los silencios también, sus fotos sin habla también comunican, ¿sí? Sí. Y en ese sentido, me parece que todo lo bueno o sobrio en todo caso que tuvo que ver con su participación o su rol institucional en la propia ONU fue opacado por también otro acto de comunicación que no tiene efectos comunicacionales, tiene efectos políticos, ¿no? Creo que es indisociable la comunicación de la política porque toda la política se hace pública a través de un formato comunicacional. Entonces, en el equilibrio es probable que haya no solo matizar, sino relativizar. Hoy veía una expresión de que al gobierno dice que del 1 al 10 le fue 10. Me parece que es un error muy fuerte porque es negar gran parte de un error diplomático con resonancia Les pongo precisamente eso. A ver, recuperar un momento del discurso del presidente ante la ONU y después, cuando no hay libreto, ¿qué pasa con la comunicación del presidente Mauricio Macri? Qué difícil. Tanta emoción, tanta alegría, tanta esperanza. Estamos llenos de todo eso, desbordados. Yo no sé cómo describirles lo que estoy sintiendo, pero agradecerles. Gracias. Reitero, nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como mandan tantas resoluciones de esta organización, para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi 2 siglos por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Estaba el discurso emotivo sin guión y después el discurso prolijo, pensado para comunicar al mundo. En realidad los dos deberían ser pensados y prolijos. Recién en el bloque anterior veía ese aquelarre que se había armado y no podía evitar pensar... ¿Estás hablando de nuestro trabajo? No. Estaba hablando de las mujeres que expusieron. No podía evitar pensar el lunes, los invito fervientemente a todos... Pero se van a quejar porque vean, trataste de brujo. No. Que vean el debate... que vean el debate político americano. Que vean cómo alguien comunica de manera eficiente y sobre todo con conocimiento. Cualquiera de los dos que debata mañana, como lo hicieron en los debates en las internas, sabe al dedillo el presupuesto, el plan de defensa, las alternativas, las posibles variaciones del presupuesto. A ninguno se le ocurriría decir que hay un aumento indiscriminado de las importaciones cuando una variación del 0,08. Ahora, igual pasamos al discurso de Macri, que en esas cosas, digo, con el tema de la soberanía ahí algo falló, digamos, ¿no? Vos fíjate que hizo mención al tema y lo más gracioso de todo es que Cristina, que se olvidó de hablar del tema en la asamblea anterior, fue la primera que salió a cruzarlo. O sea, el kirchnerismo es un movimiento que se miente a sí mismo, o sea, es entendible. Pero bueno, eso no deja de ser sorprendente de todas maneras. Bueno, yo creo que es interesante ver lo que está pasando hoy con el gobierno y en general con el gobierno, el presidente y las políticas públicas. El presidente tiene muy altos niveles de aceptación,
el gobierno tiene discretos o prácticamente tanto imagen positiva como negativa, y las políticas públicas, prácticamente no hay política pública altamente valorada. Esto está marcando algún ribete sumamente interesante, que en parte se explica porque la personalización, la hiperpersonalización hace ubicar el foco de atención casi siempre en el líder. Se estima que aproximadamente el líder representa más del 60% de lo que comunica un gobierno, ¿sí? Sin embargo, creo que cuando Macri es parte o protagonista de los discursos institucionales es prolijo, es sobrio, tiene de alguna manera un libreto, pero me parece que cuando se sale de ese libreto empieza de alguna manera a trastabillar por la posibilidad sobre todo de un pensamiento no estructurado, entrar en polémicas innecesarias, y el gobierno, creo que una de las muestras más importantes, creo que para calificar, por lo menos de no bueno, como mínimo, a la comunicación, con mucha ironía también en esta expresión, es que precisamente no es el fuerte comunicacional hoy, curiosamente donde sí uno imaginaba que iba a estar fuerte, lo que hace lucir igual, al digamos, gobierno, ¿no? teniendo en cuenta el éxito electoral, uno dice, evidentemente, en campaña han comunicado muy bien. Bueno, pero si me permites un segundito, sí. uno de los problemas más importantes, a mi entender, el más importante, es que el gobierno transita sobre lo que denominamos la electoralización de la comunicación gubernamental, que es algo así como el mantenimiento de la inercia del formato electoral en la faz gubernamental, y en verdad que eso es problemático, además es riesgoso, porque el fenómeno electoral es cortoplacista, no asociado necesariamente a una rendición de cuentas, y el fenómeno gubernamental es largoplacista y además con demandas muy concretas, muy contundentes. Es llamativo, porque justamente la que medio acostumbró al país a eso fue Cristina, que hizo una campaña de 8 años. Si vos te fijás, mira, un ejemplo concreto. Hoy el gobierno comunicó muy mal, por ejemplo, que se aprobó el boleto estudiantil. Si Cristina hubiera En la ciudad de aprobado, Buenos Aires. si Cristina hubiera aprobado el boleto estudiantil, eran 40 cadenas nacionales, 800 gigantografías y un láser escribiéndolo en la luna. O sea, ese esquema, el gobierno de Cambiemos, coincido con vos, se equivoca en mantenerlo. Lo que debería dar un paso al frente, un paso adelante y mejorar la comunicación y salir de esa campaña permanente. Y entender además el contexto. Uno de los ordenadores de la comunicación es el contexto, ¿sí? Un contexto crítico, un contexto de carencias, como incluso en el bloque anterior se manifestó, evidentemente necesita de un discurso mucho más sobrio, institucionalista, y no un discurso chabacán, o en una situación, por ejemplo, frente a una controversia diplomática, no ofrecer una imagen cotidiana como si no pasara nada en el país. Por ejemplo, de la bicicleta en Nueva York. ¿Sí? Ahora, ¿y cómo se evalúa esto? Vos decías, estaba en Nueva York en el contexto de Naciones Unidas vendiéndole al mundo este país para invertir, y después esto otro, ¿no? El Snapchat, la foto, el beso con la primera dama, digamos. ¿Cómo conviven esos dos discursos? Yo creo que es riesgoso en este contexto, ¿sí? En la comunicación política o en la ciencia política le denominamos pseudoacontecimientos. Son aquellos acontecimientos solo creados con la condición de existir en un momento, son efímeros y no aportan nada a la legitimidad de un proyecto. Es muy curioso porque este gobierno actual criticaba al anterior por el relato en tono peyorativo, pero también se le empieza a demandar un relato, ¿sí? Sobre todo, ¿demandar o construir? Ambas cosas, ¿sí? Se le demanda la construcción de un relato, pero también la construcción de relato está asociada a la implementación de políticas públicas. Y como todavía son incipientes, incluso el propio debate anterior de las legisladoras fue muy explícito en este sentido, me parece que el gobierno exagera estas puestas en escenas de cotidianidad, que son interesantes, que son mucho más ricas en campañas electorales, Claro, pero en contextos pero que no necesariamente críticos funcionan con la habría gestión. que tener prudencia. Hay una vieja tradición, más que en Cambiemos en el PRO, de una necesidad, desde mi punto de vista absolutamente equivocada, de humanizar a Mauricio, que hay que hacerlo más humano. Entonces todo este tipo de fotos es justamente para ese humanizar a Mauricio, que no hace falta, ya todos saben que es un ser humano, ya está, es un ser humano, qué la se risa? casó, tuvo una hija, ¿No queda tan ya claro? está. No, porque me parece que esta idea de humanizar comparto plenamente que es, no sé si un error, sino un exceso. En todo exceso, caso. ya está, ya pasó. Fue parte de una estrategia Ahora, de mostrarlo. ¿No estará buscando otro público? No, digo, pero una de las estrategias interesantes fue mostrarlo en un nombre común para un país normal, ¿sí? Estos fueron, estoy escribiendo justo un libro sobre Cambiemos, que sale en un mes, son literales en la expresión de su equipo, y verdaderamente es difícil imaginar que Macri es el promedio de los normales, el promedio de los argentinos, ¿sí? Entonces, este exceso lo comparto y me parece que es un riesgo. José María,
Vos decías que era una exageración lo de que el hombre que le cambió la oratoria... Sí, es un exceso. Pero sí, absoluto. tuviste contacto, Sí, trabajaste trabajé con él, lo ayudé, pero la cambió él. O sea, uno lo que hace es ayudar a la persona para que haga Ahora, algo. cuando te encontraste la primera Él- vez con él, ¿cuál fue el problema central que dijiste, para esto no? Bueno, cuando nosotros empezamos fue en el 2007 y lo que tenía era, bueno... Para la lo- campaña electoral, como cuando fue electo por primera vez jefe de gobierno de Buenos Exactamente. Aires. Y lo que estoy diciendo es algo que salió en todos los medios y que encima tampoco lo dije yo, o sea, salió publicado. Y era ostensible que tenía problemas de articulación y problemas de gestualización. Y lo primero que trabajamos fue eso, porque es lo más importante. Que se le entienda. Que se le entienda. El famoso, así como vos decís eso, el otro mote que también tuve que soportar era el que le sacó la... No. O sea, El que le sacó la la... papa de la boca. No. Ah. Él trabajó, él se esforzó. A contrapelo de un montón de políticos que no quieren trabajar. O sea, él entendió que tenía que prepararse, que tenía que estudiar, que tenía que trabajar. Y lo hizo. A contrapelo de otros que decís, preparate, estudiale esto, y termina y dice, no, yo ya llegué hasta acá. También es Sí. importante agregar a esto que el fenómeno multipantalla o la complejidad multimedial que existe, yo diría no exige la capacidad oratoria que exigía, por ejemplo, en la década del 80. Hoy incluso una oratoria a lo Alfonsín o a lo Alan García, por citar a dos exponentes importantes, Bueno, es como que sobraría retórica en el momento. El 85% de los videos en Facebook duran menos de 15 segundos y son mudos. Nosotros, ¿no? nosotros lo escribimos en el 2003, por ahí. La oratoria política cambió muchísimo con el devenir de los tiempos. Primero se hacían los discursos para que fueran impresos y se leyeran en los diarios, y uno se lo leyera a varios porque la mayoría era analfabeta. Claro. Después se hicieron para que la gente los leyera en los diarios, después se hicieron para que la gente los viera en el cine, después se hicieron para que la gente los escuche en la radio, y después se hizo para que la gente los viera en televisión. Y Obama rompe esto y empieza con los discursos de 15 minutos Claro, o menos. que son para ¿Por YouTube, qué? para el teléfono. Porque era el Claro, límite de esa Ahora, época de Hoy es YouTube. un GIF, digo, es un video sí, corto. nada. Ahora, esta idea de cambiar la plaza por el timbreo y la televisión, la cadena nacional por el Snapchat, digamos, ¿eso qué tipo de efecto está produciendo, si es que lo están evaluando, en el Sí. electorado o en la ciudadanía en general? Bueno, primero hay que tener en cuenta que Snapchat en Argentina, para el sector de votantes... Sí, no digo ocupa en más términos generales con las no, redes, pero digo, ¿no? no es menor esto reconocer que cuando uno analiza el votante está entre el 2,5 al 3,5% del votante Snapchat, ¿sí? Lo importante de Snapchat no es verlo hoy, sino verlo a futuro. Probablemente a futuro habrá nuevas redes, porque Sí, hay un claro. vértigo Sí, enorme, sí, ¿sí? mucho. Pero lo importante es la convergencia. Fíjate qué interesante, se habla de la apuesta de Cambiemos, yo diría de modo preferencial por las redes sociales, pero sin embargo, frente al tarifazo, quien tuvo que salir a marcar una línea editorial porque había perdido esa batalla en términos argumentales fue el propio presidente, que incluso varios periódicos publicaron, se preparó como por un debate, que hizo una especie de rally mediático por varios medios. Entonces es curioso porque aún con toda la puesta en escena en las redes sociales, un gran organizador de la comunicación, no se puede prescindir del peso de la televisión como Claro. eje central, y en parte Cambiemos está entendiendo tardíamente, ¿sí?, que la convergencia no es priorizar uno en desmedro de otro, Claro, es sino priorizar trabajar uno en y priorizar otro. Ahora, nos Exacto, queda un exacto. minutito, que era una reflexión final sobre el relato M, si lo han logrado articular de alguna manera. Yo creo que todavía no, que no lo encuentran, que coincido que el problema del PRO y de Cambiemos más grande que tiene es la comunicación, que no encuentra ese relato por dos motivos. Primero, porque viene de un relato muy fuerte anterior, y segundo, porque tiene también como mucha culpa. Si vos escuchabas recién a las tres mujeres que hablaban, las tres tenían un discurso netamente peronista. Y si te fijas en el Cambiemos... Incluso el discurso radical. Claro, y si te fijas en Cambiemos y en Macri, también tiene un discurso peronista. 60 años de peronismo lo marcaron mucho y todavía no encuentra su identidad, que no sea tan peronista y que no sea tan Cambiemos. Para cerrar. El relato en la ciencia política lo definimos como mito de gobierno. El mito de gobierno es una expresión de largo plazo, que es cuando el decir, el ofrecer, coincide coherentemente con el hacer, vale decir las políticas públicas. Como las políticas públicas recién ahora están de modo incipiente implementándose, lejos está hoy de existir un relato, un mito de gobierno, ¿sí? Le Y falta así comunicar es. con Y la además, gestión. en no la solamente poca con- coherencia que podría haber habido, no la hubo por los excesos de, a mi entender, de la mala gestión de expectativas de este gobierno. A los dos, muchísimas gracias por haber Al venido. contrario, a vos. Y nosotros hasta acá hemos llegado con esta semana. Vamos a volver el lunes a las 9 de la noche. Deseamos a todos muy buenas noches. Chau.